Bienvenidos a este en vivo de A Fondo, a tan solo pues 3-4 días de la primera vuelta, que parece que va a ser una vuelta de infarto, una primera vuelta de infarto. Y hemos querido invitar a estos dos analistas que vienen de orillas distintas y que por eso nos parece importante empezar como este análisis preelectoral. Gustavo Bolívar, bienvenido. Gracias, María Jimena. Usted, un saludo. Y Luis Guillermo Vélez también. Además, les recomiendo un libro que acaba de sacar Luis Guillermo Vélez. Acaba de publicar un libro sobre la guerra de los 1000 días. 1000 días. Es una guerra que de verdad tiene mucho que ver con la historia de hoy. Exactamente. ¿Es verdad? Así es, la polarización entre dos cosas. Es así que fue. Por eso se dio. Sí. Liberal Por y eso, conservador. entre radicales, exacto, Sí. antes se llamaban los radicales y los que hoy se llaman conservadores, ¿no es Sí. verdad? Pero terminó una guerra infernal que nos cambió la vida, ¿no es Sí, verdad? totalmente. Perdimos Panamá. Y Sí, en perdimos parte Panamá. fue eso, pero muchas más cosas pasaron también y es en parte la semilla de lo que estamos viviendo Sí, todavía. ¿no es verdad? Sí. Después de una constitución radical, que vamos a pelear aquí por eso, pero la constitución radical a mí me pareció que es una de las mejores constituciones de unos 27 años. Exactamente. 27 años. La constitución radical hecha por los radicales. Pero bueno, después vino la guerra y después miren dónde estamos. 120 años después. 120 años después. Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué está pasando según las, digamos, lo que podemos deducir de las encuestas que también se volvieron un tema en esta campaña? Lo que uno ve es que voy a hacer la primera, digamos, aseveración y ustedes me dicen si estoy bien o mal. Lo que estamos descubriendo es que para la primera vuelta el verdadero enemigo de Abelardo de la Espriella no era Iván Cepeda, Gustavo, sino que era Correcto. una candidata del Centro Democrático y su etiquete vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Era Paloma Valencia. Y eso porque- es ¿no es verdad? estrategia. Sí, y a ver, Estratégico. usted pues... Porque cuando uno pelea con varios frentes al tiempo, pues tienen menos posibilidades de ganar. Entonces yo creo que a él le dijeron, en este momento ya hay un hecho cumplido por las... ¿Cuántas encuestas han hecho? 20, donde va ganando Iván Cepeda en primera vuelta. Estoy diciendo de las 5 encuestadoras, unos 4 meses, unas 20 encuestas. En todas las 20, Iván Cepeda va punteando en primera vuelta. Entonces yo creo que a Abelardo le dijeron, ya no peleé en ese momento con Abelardo. A ese lo atendemos en segunda vuelta. Su enemigo en este momento es Paloma, tiene que ganarse ese electorado de derecha y de centro derecha, y lo está haciendo. Y lo logró además, porque a juzgar por las últimas encuestas, pues Paloma se desplomó o se desplumó, una de las dos. Con O, con U, Dios santo. está muy abajo, ya casi de la mitad de Abelardo. Si los últimos sondeos, Luis Guillermo, dicen que va de 15 a 12%. O sea, realmente está descolgándose Paloma pues a pocos días de la primera vuelta. ¿Usted cómo lee? ¿Sí está bien y correcta esta lectura o estamos exagerando? Bueno, a ver, yo creo que, digamos que Abelardo ha entendido que él tiene es una elección primaria. O sea, él está en una elección primaria donde tiene que derrotar a su contradictora en el mismo espectro ideológico, más o menos. Más o menos, o sea, en este caso, el antipetrismo. Entonces, él enfocó la elección sobre ella, sobre la candidatura pues, de Paloma Valencia y de Oviedo, y pues, según los sondeos, pues viene bastante bien. Eso, vamos a hablar más adelante sobre las encuestas, me imagino, pero hay que ver qué va a pasar. Todavía hay mucha incertidumbre alrededor de eso, y yo creo que digamos, no ha sido del todo una mala estrategia para la derecha tener dos candidatos. Hay quienes dicen, mire, se están despedazando. Yo no creo que sea tan así. Yo creo más bien que han concentrado en buena parte la atención durante cree que están divididos. No, pues están divididos obviamente porque están siendo contradictores en este momento, pero no creo que sea una división insuperable, por un lado. Y por otro lado, creo que lo que sí ha pasado es que ha concentrado en el último mes y medio, de una manera muy importante la atención. En el duelo entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella ha concentrado en buena medida la atención en un momento crítico, y es cuando un número muy importante de indecisos
o de electores que están indecisos van a tomar una decisión. Y eso también lo vamos a hablar sobre cómo esos indecisos, que son, digamos, pueden ser casi el 20% del electorado, se están moviendo de una manera muy importante hacia la derecha. Una de las cosas que uno descubre es que no solamente, digamos, hay un antipetrismo, que es lo que está haciendo... Es el mismo escenario de hace 4 años. De hace 4 años, pero también hay un antiuribismo. Porque mire que eso ha surgido, pues digamos, una lectura que uno tendría también es que no solamente estamos, digamos, en el escenario de hace 4 años, ¿sí? El susto a la izquierda, y después de 4 años de un gobierno de izquierda que muchos dicen que fue el desastre, otros dicen que no tan desastre, en fin, eso también va a ser el tema de esta discusión. Pero hay también antiuribismo. Hay también antiuribismo dentro del uribismo, porque de alguna manera... Dentro de la derecha. Dentro de la derecha, ¿o no? Sí, claro. No hay esa... Esa es la tendencia de este siglo. Uribismo y petrismo, y antiuribismo y antipetrismo. Ese pulso lo ganó Petro hace 4 años, porque el uribismo estaba con Duque. Y en ese momento que hay como un renacer de, digamos, de las ideas uribistas, pues falta que las urnas den el veredicto este domingo, pero lo que uno ve, por lo menos en el petrismo, yo anoche miraba esos videos de la llegada de Petro a Sincelejo, a mí me parece una cosa impresionante, o sea, que nunca había visto al finalizar un gobierno. Entonces uno dice, ¿cómo puede, bueno, si hay un muy mal gobierno, si es un país que se está hundiendo, claro, ¿cómo salen cientos, bueno, decenas de miles de personas a recibir a su líder, a su presidente? No solamente acá, lo que pasó también en Barranquilla con Cepeda el domingo, uno muestra que hay un fervor popular, y entonces el antipetrismo y el uribismo se están sesgando también por clases sociales. Bueno, eso antes era así también, pero ahora mucho más marcado, porque usted, y por eso es que a muchos en las encuestas y en las elecciones para Congreso les fue tan mal. Yo conté más o menos 30 antipetristas que se quemaron, porque estaban diciendo, la gente, este país se está hundiendo, hay que rescatarlo, y la gente está diciendo, pero si a mí me está yendo bien, yo no entiendo lo que está diciendo este señor, yo tengo más poder adquisitivo hoy, el viejito de la casa está recibiendo un bono pensional, el soldado de la casa ahora recibe un salario mínimo, las madres comunitarias tienen un bienestar. Entonces, digamos que el centro ya no es ideológico, sino de bienestar. Entonces, la gente en las clases bajas, porque esto fue un gobierno que accionó particularmente para superar esa deuda social, pues se están sintiendo un bienestar, mientras que los políticos le están diciendo que este país se está hundiendo, que hay que rescatarlo. Entonces como que hay una confusión ahí que no entienden, y han decidido respaldar al gobierno. Por eso el presidente ha subido de popularidad últimamente, ¿cierto? Y al otro lado pues tenemos un uribismo que necesita volverse a reencauchar, lo está haciendo, pero también se han cometido ciertos errores, uno de ellos el de Paloma Valencia, al proponerle que el presidente Uribe fuera su ministro de Defensa. Es un exabrupto después de todo lo que ha pasado en este país. Y entonces eso empezó a marcar la caída de Paloma Valencia, especialmente en los sectores de centro que estaban apoyándola, porque había metido dentro de su fórmula a Oviedo. Sí. El sector de centro no acepta esas cosas. El mismo Oviedo. Mismo Oviedo salió a decir que eso que no estaba de acuerdo. Acá dijo que no. Ahí se empezó a marcar la caída, no solo por lo que dijo Paloma, sino por esa desaveniencia entre los dos, y porque el centro que estaba apoyando a Paloma, arrastrados con Oviedo, ya marcaron un límite ahí con el uribismo. Bueno, yo creo que el gobierno se está comiendo su propio cuento. Y el petrismo. Porque sobre eso han montado toda la campaña. Y yo creo que se están llevando una sorpresa en este momento grande, y el domingo van a tener una sorpresa grande. No sé qué vaya a pasar, obviamente, pero sí creo que no va a ser tan positivo como se están pensando. Porque la lógica es más o menos la siguiente. En el petrismo dicen, mire, la popularidad del presidente es alta, y dicen altísima. Es más, hasta dicen es la más alta de la historia reciente. Sí. Eso no es cierto. No, desde Uribe para acá, Uribe salió con 80. Pero eso es la historia reciente. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos un presidente que puede tener una popularidad entre el 45 y el 50% más o menos, digamos, en el mejor de los casos. Yo creo que está más bien por el lado de los 40%. El presidente Álvaro Uribe, cuando salió, tenía, como usted lo acaba de decir, el 80%. Sí, muy impresionante. Muy impresionante. Entonces, digamos que si uno va a hablar de fervor popular, pues es el fervor popular que tenía Álvaro Uribe
en el año 2010. En ese momento, la estrategia del candidato Juan Manuel Santos era pegarse a Uribe. Y de todas maneras, siendo el candidato pleno del uribismo en su máximo poder, le tocó una campaña competida contra Antanas Mocus, la Ola Verde y todo ese tipo de cosas. Fue más difícil de lo que se hubiera pensado. Porque siempre hay una merma importante entre la popularidad de un presidente y su sucesor cuando él no es el mismo. Entonces, si Petro tiene el 50%, va a haber una merma importante frente a Cepeda, que no ha hecho una buena campaña. Él no tiene una campaña dinámica, no es una campaña moderna. Creo que cometió un error muy importante cuando eligió a su vicepresidenta. Es una cosa un poquito desgonzada, lee los discursos, en fin, una cantidad de cosas. No es una campaña ajustada a lo moderno. Entonces, ahí se va a dar una merma muy importante y eso lo pone a él en este momento probablemente abajo del 40% en la popularidad, que es lo que están mostrando las encuestas. Entonces, sí, se ha dado una polarización y ahora ha recogido, puede ser 37, 38, hasta 40%, que es una base muy importante, pero le falta el centavo o los centavos para el peso. Y esos no se ve de dónde van a venir. La derecha, en cambio, es más grande. Es mucho más grande. Está dividida, pero es mucho más grande. Entonces, los números no están ahí para el señor Cepeda. Gustavo, uno dice, bueno, ¿de dónde van a salir esos, digamos, en la segunda vuelta, uno dice, ¿de dónde va a agarrar? La estrategia hasta ahora de Iván Cepeda y usted que ha estado en esa campaña es la de sacar a la gente que no vota, ir a donde están las comunidades, donde están los afros, donde están los indígenas, donde están los jóvenes, ¿sí? Pero muchos de esos jóvenes, la mayoría ya están. La mayoría de las comunidades, digamos, que están en los territorios ya están. Lo mismo pasa con los afros y con los indígenas. Aida Quilcue los ha ido trayendo. ¿De dónde va a salir esa nueva, esa nueva votación que necesita para poder ganar Iván Cepeda en la segunda vuelta? Nosotros hemos hecho un ejercicio y es el de mirar las fichas técnicas de todas las encuestas. Obviamente, a pesar de que haya una ley de encuestas, desastroso. Manipular la encuesta es lo más chimbo del mundo. Entonces, si a ti te contrata el de la derecha, pues entonces va a tomar más muestras en Antioquia, en los Santanderes, en el eje cafetero. Lo que ha hecho Atlas Entel. Y si te contrata el de izquierda, pues toma más muestras en las costas y aquí en el centro, en Bogotá, y etcétera. Eso lo hacen. Sí. Pero hay otras formas de manipulación mucho más sofisticadas. Por ejemplo, vimos en esta del Centro Nacional Consultoría, que es la más manipulada, que leímos en la ficha técnica, y se han ido a municipios, escogen el censo electoral de 2022, en qué municipios obtuvo menos votación Petro, y van y escogen esos municipios como para recolectar las muestras, para cumplir con la ley, porque la ley dice hay que ir a todos los municipios rurales, etcétera, 80 municipios, bueno, y lo cumplen. Y uno mira y dice, no, cumplió con la esta, pero realmente están manipulando. Manipulan en las muestras cuando eligen que la persona que se va a consultar tenga un nivel de ingresos más alto, más bajo, un nivel académico más alto, más bajo. Eso hay 60 fórmulas de manipulación. Entonces yo, digamos que las encuestas, no vamos a decir que apoyamos las en donde nos va bien y las que nos va mal, no, pero revolviendo todo eso, digamos, metiéndolas en una licuadora, esas últimas 5 encuestas, hay una tendencia que ya es, para mí, salvo que pase algo muy grave mañana, y es que Abelardo y Cepeda van a pasar a segunda vuelta. Sí. A pesar de los pesares, digamos. Eso sí ya es... Y también lo vemos en los territorios. Yo estuve con el candidato la semana pasada en Cartagena, estuve en Barranquilla, ayer en Montería, antier en Montería, etcétera. Y ese fervor se nota por esas dos campañas, pero no por la de Paloma. No sé qué pasó ahí. La de Abelardo tiene también fervor, mucho más inversión que las otras dos campañas, es un poco más que Paloma y 2 veces más que Abelardo, que Cepeda, y eso también influye en el tipo de campaña que se está haciendo. Como dice Luis Guillermo, es una campaña moderna que está trayendo nuevos electores, porque nosotros estamos apelando prácticamente a los electores que ya teníamos. Por eso es lo que yo estoy diciendo. Y estamos esta semana... Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Cuál es la estrategia? La última semana en el mundo entero hay entre un 15 y un 20% de personas indecisas que toman la decisión esa semana, incluso el día anterior. Ahí es donde tenemos que llegar. Y estamos trabajando para llegarle a esas personas que son los indecisos, especialmente en Bogotá, porque
si uno quiere, el que quiera ganar en primera vuelta tiene que sacar más de 2 millones de votos en Bogotá, ¿no? Que fue lo que sacó Gustavo Petro en la segunda vuelta en 2022, 2.200.000 votos, 2.500.000 votos. Para poder llegar a esa cifra de 12 millones, que es la cifra con la que se puede ganar en primera vuelta, ¿no? Teniendo en cuenta un universo de 24 millones de votantes, hay que sacar 12 millones de votos y no se pueden sacar si no se sacan más de 2,5 millones de votos en Bogotá. Por eso. Es muy difícil. Y en Bogotá pues hay unas localidades que ya están definidas de tiempo atrás. Usaquén ya sabe que vota con la derecha, Usme, Kennedy, Bosa con la izquierda, Chapinero con la derecha, etcétera. Pero aquí en la mitad, en Gativá, Suba, hay unas localidades donde nunca se han definido y que van con un candidato u otro dependiendo de lo que les ofrezcan, digamos, desde el punto de vista ideológico y publicitario. Y ahí es donde estamos atacando nosotros bastante. Uno se pone a pensar y dice, bueno, esto es como muy parecido a lo que sucedió hace 4 años. O sea, hace 4 años había un outsider que también surgió por fuera del centro democrático. En ese caso era lo que yo consideraba siempre un salto al vacío, un señor que se llamaba Rodolfo Hernández. Y casi gana en segunda vuelta a Gustavo Petro. Es que fue muy poca la diferencia. Dicen que no quiso ganar. Y yo también considero yo también que... ¿Cómo va uno para no. Miami el último No, digamos, no hizo campaña en segunda vuelta, señor. Es correcto. Hernández. Entonces, existe por eso, digamos, esta necesidad de cambio. La gente no quiere volver al mismo uribismo de antes, y tampoco la derecha, y hay una fervor, digamos, de cambio a pesar de todos los problemas que haya tenido el gobierno de Gustavo Petro. Esa es una de los, digamos, de las realidades. Luis Guillermo, ¿cómo es que, digamos, hay mucha gente que lee distinto y dicen, uy, no, estamos en una polarización, esto va a venir a una violencia imposible, vamos a volvernos a la época de la guerra de los 1000 días. De la guerra de los 1000 días, exactamente, porque no vamos No necesariamente. a alegrar, no, porque por un lado aquí está una cosa radical en la época, ahora el partido por primera vez es un partido de izquierdas, ¿sí? Y por el otro una derecha. A mí me parece que eso es una buena noticia, pero hay depende cómo se tramite. Sí, Ese es el punto fundamental. Pero usted dirá. Bueno, a ver, hablemos un poco de hechos. De hechos. La participación política en Colombia ha venido subiendo, electoral. En la segunda vuelta del año 22 llegamos al 58%. Eso es históricamente alto. Alto, sí. Y primera vuelta llegar a 60 ahora. En primera vuelta estábamos, hace 4 años, en 55%. ¿Cuándo la gente participa más? Cuando hay más competencia electoral, cuando la gente siente que su voto define cosas. En este momento podemos estar llegando en la segunda vuelta a un 60%, como dice Gustavo. Es probable que veamos algo arriba del 55% de un censo electoral que es grande ya, que estamos hablando de 40, ¿cuántos millones? 42 millones de personas que pueden votar. O sea, estamos hablando de entre 21 y 22 millones de votos, que eso es bastante lo que va a aparecer. 2. Desde el año 2014 estamos viendo una distribución regional muy marcada. O sea, cuando usted agarra el mapa de Colombia, el mapa ha sido igual en todas las elecciones. La del plebiscito de La Paz fue lo mismo, 14, 18, 22 y ahora 26, donde tiene usted la periferia de las costas, que vota mayoritariamente por la izquierda, el centro del país vota por la derecha, y Bogotá es lo que los americanos llaman el estado bisagra. O sea, es la bisagra. Porque Bogotá, como lo decía Gustavo, que conoce pues bien la ciudad, eso es correcto, tiene por lo menos 1,5 millones de votos, que en este caso pueden ser hasta 2. Hasta 2, sí. Hasta 2, que se mueven de un lado para otro. Dependiendo de coyunturas muy particulares. Llamaban la franja. Sí, la franja era otro concepto, digamos, un poquito más... No, era un poco diferente, pero ahora, digamos, tenemos a una clase media en Bogotá que vive en estas localidades que Gustavo está mencionando, que así como votó por Gustavo Petro en el 22, puede perfectamente votar por De la Espriella ahora. Entonces, hay un gran interrogante ahí, y eso puede ser definitivo en la elección. Tercer hecho, ¿qué ha pasado?
que Abelardo de la Espriella, por ser costeño y por tener el respaldo muy importante de grupos políticos de la costa, Como los Char, por ejemplo. como los Char, que son una fuerza mucho más importante que solamente Barranquilla. Sí, yo sé. Son Esos- en la Caribe. En el Caribe son, uno diría que la poder. fuerza dominante Sí. está cambiando la ecuación. Entonces, mucho votante del petrismo o potencialmente el petrismo en la costa Está pasando. se está pasando donde Abelardo. Cuarto hecho importante, esos indecisos se están moviendo hacia la derecha. ¿Y por qué hago yo esa afirmación? Porque hay yo creo en las encuestas, o sea, yo sí no creo que estén manipuladas. Lo que pasa es que la ley Mordaza ha sido un desastre absoluto y las ha obligado a todas a rebarajar sus metodologías, que tenían ya muy decantadas después de 30 años de la Reducir encuesta. el margen de error, que eso además nos quita no, una pero cantidad además- de información a nosotros. No, es decir, es una catástrofe esa ley de encuestas, una catástrofe absoluta. Pero básicamente en el tema de la encuesta, que es la que llaman los técnicos el outlier, o sea, la que no cuadra bien, Sí. que es Inbamer, esa encuesta cuadra cuando usted cambia los filtros. Entonces, ¿por qué aparece Cepeda con 44% en Inbamer y en las demás con abajo de 40%? Porque en esa encuesta lo que está pasando es que están preguntando por los votantes, la gente que seguro va a votar. Cuando se abre el filtro, y yo he visto un ejercicio donde se abre el filtro, inmediatamente Cepeda, o sea, y le abre el filtro y usted le pregunta, es al votante que probablemente va a votar. O sea, usted incluye en eso los Sí, potenciales el problema, indecisos, sí. inmediatamente cambia y se cae 5 puntos Cepeda y queda en 39% y los otros suben 5 puntos. O subían en esa versión que yo vi, de pronto puede ser algo un poquito diferente a eso. Entonces, ¿qué pasa? Esto se está apretando de una manera muy, muy importante, Sí. muy importante, y eso es una realidad que vamos a ver el domingo. ¿Cómo se está apretando? Si Cepeda va a lograr su 40% o no, si Abelardo le va a ganar a Paloma o no, ya lo veremos. Pero sí hay un movimiento de esos indecisos hacia la derecha que es una mala noticia para el petrismo. ¿Usted diría que en una eventualidad cara a cara con Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda, cuál sería la estrategia del candidato? ¿Para segunda vuelta? Para la segunda vuelta. Pues para segunda vuelta, cada candidato, pues yo aquí no debería dar estas claves, pero cada candidato tiene que asumir el mapa electoral que arroje el resultado Pero del sobre domingo. la base de lo que él dice, diciendo que, dice Luis Guillermo, que yo también creo que la mayoría del centro de estos indecisos se está tirando para la derecha. Los está cogiendo... Eso se mide el domingo porque pues, las encuestas no alcanzan a medir esa última semana que es cuando ellos se mueven, ¿cierto? Ujú. Y va a depender de la sagacidad de cada campaña Sí. para atraerlos. Ujú. Pero, digamos, el domingo por la noche, el resultado arroja un mapa electoral, mapa de calor. ¿Y qué tiene que hacer cada campaña? Pues identificar dónde le fue mal y yo me volcaría esos 3 semanas allá. O sea, ahí volver al sector indígena, volver a Barranquilla, volver a los sectores donde sabemos que hay una gran masa de votantes, pues no tiene sentido. Yo creo que nosotros tendríamos que centrarnos, depende cómo nos va en ese resultado, en los lugares donde no obtuvimos unos buenos resultados. Ir a convencer a la gente allá. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Porque se insiste siempre como que es la zona segura, como voy a ir al sitio donde más me quieren porque sé que muestro una multitud que para la foto es una verdad. Pues es el yo con yo. Claro, pero la pregunta es el yo es... con yo de siempre. Sí. Petro siempre ha ganado en la costa. La costa es de Petro. Pero hoy hay una estrategia para romper eso. Y muy hábil, porque Pues el lo candidato... No, y el candidato... El candidato es costeño. Es que costeño. el primer candidato costeño siento. Ahí sí, Exacto, Rafael ahí sí, Núñez. Rafael Núñez. No, pero Petro sí era costeño, sí es de Pero ahora sí, Bueno, Paquirá. eso es Sí. como No, yo sueca. sí. Eso es como yo sueca. Santandereana. Él es de Ciénaga de Oro, él es de Ciénaga de Oro. No, bueno, pero eso sí, no. Él Bueno, es de Bogotá. Lo más cercano a un costeño Él es es Petro, es Bogotá, verdad. sí, Pero sí. este sí es costeño. Sí, este sí es de verdad. Habla como costeño. Sí. En fin. No, yo creo que hay una mella importante que puede. Sí, sin duda. Digamos, nos va a disputar la costa, pero no gana la costa. Eso sí lo hemos visto. Pero es que con que se la dispute es suficiente. Sí, la va a disputar. Esa medición de fuerzas. Y miro que lo que dice es lo importante, con que la disputa es suficiente. ¿Por qué? Porque es que nosotros hacemos el ahorro en la costa y en Bogotá y en la costa pacífica. El ahorro que Costa es Pacífica sí es como de Petro. la diferencia
para poder contrarrestar los pocos votos de Eje Cafetero, Antioquia y Santanderes. Entonces sí es importante. Es fundamental. Sí. No, y el hecho que el presidente y Cepeda estén en la costa, pues ellos también tienen encuestas, se las están mirando y se las creen. Bueno, y están allá haciendo campaña por esa razón. Por esa razón, exactamente. Sí. Y lo otro es que yo creo que mucha gente del centro no estaría dispuesta a irse donde Iván Cepeda, solo si aclara el tema de la constituyente. Ese es el punto. Ese es un tema que yo lo he oído, lo he escuchado, lo digo, mire, la verdad yo votaría por Iván Cepeda. Lo único que me impide es que no tengo muy claro qué va a pasar con esa constituyente que Petro Ese es uno de los puntos álgidos que varios de la campaña le han pedido que aclare antes de las elecciones, pero está difícil. Yo no sé, puede ser parte pero sería del acuerdo. Bueno aclarar, Sí, o sea, es una parte de lo que tiene que ser un candidato, ¿no es verdad? Sí, porque cuando uno identifica dentro del público unas molestias o unas incertidumbres, pues lo mejor es salir a aclararlas. Si no se hace, pues esas personas pueden o seguir confiando ahí, pero la mayoría pueden deslizarse hacia otros lugares donde se sientan más seguros. Y la constituyente, que no es, como lo están pintando, algo inconstitucional, porque pues es un mecanismo que está en la Constitución. No es. Entonces, ¿qué ha dicho Cepeda? Pues si la gente recoge las firmas, si la gente presenta el proyecto al Congreso, pues el Congreso decide. O sea, no es que... Pero Aida Quilcue en una entrevista del Tiempo ayer dijo que sí iba con la constituyente. Bueno, no, pero es decir, yo creo que hay un tema de credibilidad, y es que en los actos de campaña recogen firmas para la constituyente. Y eso sigue ocurriendo. Sí. Sigue ocurriendo. Entonces, nadie se echaba para atrás en eso, sino más bien todo lo contrario. Y la constituyente tiene un gran problema, que es lo que aterra a la gente. Sí. Y eso, si no se despeja, el señor Cepeda va a perder las elecciones. Por la siguiente razón, porque es una constituyente corporativista. Sí. O sea, el 30% de los... Es decir, es una constituyente, hablando otra vez aquí de historia, parecida a la que presentó el señor Laureano Gómez en el año 51, que es una clásica constituyente corporativista, en donde, por ejemplo, se le da el 15% de los escaños a las comunidades indígenas, cuando son el 3% de la población. Entonces, hay una cantidad de interrogantes, y además están diciendo, y además así lo sostienen, que no se puede cambiar el proyecto de ley, porque si pudiera cambiar el proyecto de ley en el Congreso, pues listo, que se discuta democráticamente el tema. Pero es todo o nada. O me aprueban esto o no me lo aprueban en el Congreso. Hoy no hay mayorías para aprobar una Claro, pero entonces... Pero se construyen. Se construyen... Pero digamos que hay proyectos donde el congresista Gustavo, también mide el cálculo político, no solo el económico. Gustavo, pero me van a dar una entidad, pero esto me va a golpear, también lo Claro, Gustavo, pero si la van a hundir en el Congreso, pues ¿por qué no la hunden ya en la campaña? Y tienen chance electoral. Sí, pero yo creo que eso es un tema que más bien el problema realmente de fondo es que están convencidos de que eso es una parte esencial del programa de gobierno. A mí me parece que eso no nos pone votos. Que se equivocan. Porque yo creo que ahí de acuerdo con la constituyente son los petristas. Sí, bueno, no pone un voto más. No. Por eso, entonces... Puede quitar de los indecisos. Claro. Exacto. Y esto está muy reñido. Entonces, o sea, yo creo que en general, Iván Cepeda ha hecho una mala campaña, pues por lo que hemos hablado. El gobierno es fuerte, eso hay que reconocerlo. Creo que sí hay yo no creo que el país haya cambiado, como dicen, pero lo que sí está ocurriendo es una reorganización de fuerzas histórica. Pero se ha cambiado, eso es un cambio. Pero es un cambio, o sea, es un cambio que se venía dando desde hace por ahí unos 15 años. No, es correcto, que florece... Yo creo en dos nuevos polos políticos. En dos nuevos polos políticos. Ha cambiado en la redistribución del ingreso. En eso ha cambiado. Eso es muy poquito. No, eso es muy marginal. Pero mire, yo que he estado ahí dentro y he estado metido, digamos, en las comisiones económicas. ¿Aquí qué se hacía con el presupuesto? Como director del DPS, sí. Y bueno, y como presidente de la Comisión Tercera. ¿Qué se hacía con el presupuesto? Hay unos inamovibles que se llaman los inflexibles, que son del 93%. Eso los tiene que gastar Paloma, Abelardo, o Petro o Cepeda. Entonces, pura paja que... Lo que está diciendo Abelardo, que es bastante populista y mentiroso y además incapaz, o yo lo siento ignorante, porque pues no ha estado dentro del Estado ni lo ha estudiado, es mentira. Usted no puede llegar ahí a bajar impuestos el 7 de agosto. ¿Cómo con un país con un déficit cercano al 7%? Y un país con la segunda mayor desigualdad del mundo, usted puede bajar impuestos. Ahí le están corta el gasto. Ahí le están mintiendo. Pero por eso, ¿de dónde recorta si el 93% son inflexibles?
Y le digo en qué son inflexibles. Mire, ustedes sí o sí, Abelardo, Paloma Sí. o Cepeda, tienen que pagar 110 o 120 billones en deuda. Los tienen que pagar, eso nos ha tocado a nosotros. Pero a ver, Gustavo, Usted no puede quitarle... no nos vayamos, digamos, por la rama. Termino esto. Usted me está diciendo que el país cambió porque la inversión pública ha El cambiado. país cambió Eso es lo porque que ese me está- poco lo que me está intentando 7%, decir. cambió porque ese 7% Ajá. ya no se volcó que no estoy diciendo que eso sea mal, Sí. lo que pasa es que hay prioridades. No se volcó a hacer túneles de 10 kilómetros y Ajá. vías de 5G y etcétera, sino que este man dijo, vamos a llevarle agua potable a la gente, vamos a llevarle vías es que los terciarias, vamos a llevarle universidades. Eso no Hay es cierto, eso no- 107, eso no es cierto, 107 nuevas sedes universitarias en las zonas rurales. Gustavo, mire, Entonces, ese 7% ese es 7% poquito. lo volcaron allá a hacer medicina preventiva, 89,000 personas contratadas para visitar 5 millones de hogares pobres para decirles, venga, ¿qué tienen? Y todo eso se va a revertir. Entonces, la inflexibilidad es, lo flexible del presupuesto es tan pequeñito que ahí es donde marca la diferencia. No, pero- o lo inviertes en qué? Nosotros lo invertimos en lo social. Y eso se está notando, pero no a ver, pueden decir que no. Es decir, claro, el 7% del presupuesto. Es decir, cualquier gobierno tiene muy poquito para invertir. Entonces, obviamente que no se gastaba la plata en las 4Gs porque eran concesiones privadas. Es con plata privada. Precisamente el Estado no estaba gastando ahí. Eso es una concesión. El privado la pone ANI la... tenía que pagar. El privado pone la ANI plata. pone un Entonces yo creo poquito. que ahí no hay un argumento realmente. El tema de salud es una catástrofe. Mire, principales problemas en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que usted la denigra ahora, pero es la encuestadora del gobierno. Es la que usa la Yo estoy presidencia de la diciendo República. que leí Pero una- bueno. Ahí dice que el principal problema de la gente en este momento La es salud. la corrupción. Ojo, la Correcto, corrupción. de acuerdo. Segundo, la salud. O sea, eso que usted me está diciendo de la salud, la gente no lo está percibiendo. Percibe que hay un desastre en la salud. Y que es peor que lo que había antes. No, hay un relato de desastre, pero hay resultados distintos. pero la gente lo está Los diciendo. podemos medir. La gente lo está diciendo. Y 3, el tema de la seguridad, que no hemos hablado de ese tema, pero es un tema que impacta muchísimo, muchísimo, y es en buena medida el motor del ascenso de Abelardo de las Priella. O sea, que ha hecho una gran campaña, que es muy dinámico, que es muy moderno, que lo echa, que No, todo lo que es- ustedes quieran. Que es Pero, dinámico, pero que es tremendo. No Ah, tiene es tremendo, ninguna, o sea, ninguna frontera de nada. claro, yo no, o sea... La ética no tiene nada que yo no- ver con el derecho. Sí, bueno, eso yo creo que eso no es una cosa tan cierta, pero lo que sí es cierto es que estaba está- esbozando un discurso de seguridad Sí, que sí. apela a un número muy importante de personas. Entonces, Pero es un discurso de seguridad también cuestionable. bueno. Porque yo ese discurso lo he escuchado a 20 candidatos en los últimos 20 años. Sí. Vamos a acabar con esos bandidos. Vamos, en 100 días los tengo encarcelados. Ni Uribe pudo, ni Pastrana pudo, ni Petro pudo, ni Duque pudo. ¿Por qué? Porque hay un problema que se llama narcotráfico y hay una demanda de Gustavo, de lo que estamos hablando de la 270 realidad que- millones de o sea, consumidores en el mundo. Mientras el narcotráfico exista, aquí se puede parar. El general, póngale el nombre, el general más famoso de la historia y no los pueden derrotar. Mire, Gustavo, Es un problema social hablando muy o sea, básico. no estamos hablando de si la política pública funciona o no funciona, eso es otro tipo de discusión. Estamos hablando de la realidad electoral en este momento y lo que la gente quiere oír. Entonces, tiene usted una situación de un país que está reacomodándose políticamente, y es un proceso que viene, que se ha consolidado, y la mayoría de ese país, no por mucho, pero sí es la mayoría, es de derecha, el 60%. El 40% tiene tendencias de izquierda. Además, eso no está en blanco y negro. O sea, hablamos ahora de la Sí, polarización. esto es- Yo creo que hay que también tener en cuenta una cosa muy importante, y es que sí se ha polarizado mucho el país. Creo que hay unos extremos en un lado y en el otro, sin duda alguna, pero la mayoría de la gente no digamos que tiene unas afinidades extremistas, por así decirlo. Y yo creo que la gente sí está dispuesto a escuchar sobre consensos políticos serios. Pues no sé, porque Luis el Guillermo hecho- dijo algo, eventualmente. Luis Guillermo dijo algo que yo no quiero Ojalá, dejar porque pasar. si no Él dijo- estamos en un problema. Luis Guillermo dijo algo que no quiero dejar pasar. Él dijo, es que estamos hablando de lo que la gente quiere oír. Sí, la gente quiere oír que alguien se pare y diga, yo le soluciono este problema o el otro. Pues mira, yo fui candidato a la alcaldía de Bogotá y a mí me ganó Galán, entre otras cosas, porque yo en todos los debates a los que asistimos, porque yo sí fui a todos los debates, Sí, yo me acuerdo. Hicimos varios. dijo, en 100 días yo arreglo la seguridad de Bogotá.
En 100 días. Eso, me voy a ir a gobernar a Kennedy. Bueno, me voy- Petro dijo que iba a En 3 meses, exacto. En 3 meses La el paz. ELN, Entonces, el exacto. ELN. No se dejen Sí. comer cuento. No se dejen comer cuento. En 100 días, hoy Bogotá tiene los peores índices de delincuencia después de 2 años y medio que lleva esta señora ahí gobernando. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil endulzarle el oído a los votantes. Y el votante cada vez es menos tonto. Y yo apelo a que hoy en día sea menos tonto y no se crean esos cuentos, porque la inseguridad de este país se acaba cuando empiezan a dar resultado. Primero, todas estas medidas económicas se profundicen más, es decir, llevarle bienestar, llevarles universidades a las personas en zonas de conflicto para que tengan otra opción de vida. Yo acompañé yo te dije la otra vez, Sí. a Francia Márquez y al ministro de Educación a inaugurar una universidad en Suárez, Cauca, y decía cómo las aspas del helicóptero movían las hojas de coca aterrizando nosotros a 3 cuadras de la universidad. Eso es la transformación del territorio, eso no se va a ver en pocos años. Ahí había 850 estudiantes de bachillerato, de los cuales 5 iban a la universidad, que eran los 5 papás del pueblo que tenían cómo mandar los hijos a Cali. Ahora ya hay 150 estudiantes y el año entrante 300. Eso es lo que va a empezar a transformar. Esa es la paz, y eso no se ve de un día para otro, ni porque acá venga el general Panton, ni el que pongan, sino que eso hay que transformar los territorios, que lleva el bienestar, y hay que acabar el narcotráfico. Sí. Y el narcotráfico es una guerra perdida, lo hemos dicho por todos los medios. No pudo Estados Unidos, no pudo Colombia, no pudo México. El narcotráfico se acaba el día que se legalicen esas drogas. Punto. María Jimena, en las mismas encuestas, Sí, donde ¿qué aparece el hace? presidente con el 50, 40 y pico por ciento, cuando preguntan por los alcaldes de las ciudades, Sí, salió. el alcalde Galán sale con una popularidad parecida a la del presidente. Ujú, Ojo. En 40 y pico por ciento también. ujú. Entonces, celebran el 40 y pico por ciento del presidente diciendo O sea, que es sale una primero. cosa, y me dice, y ahorita Gustavo está diciendo que el alcalde Galán es un alcalde fracasado como alcalde. Eso no es cierto. En seguridad. Eso no, estoy diciendo, es que mire Miren seguridad. mire lo relevante para las elecciones. Es decir, la popularidad del presidente es la misma popularidad que tiene el alcalde Galán. Ujú. Y el terreno de disputa, o sea, el campo de batalla electoral más importante que vamos a ver el domingo va a ser Bogotá. Bogotá. Y la costa, sí. Y la costa, pero digamos... Pero sí. sobre todo Bogotá. Pero porque sobre es todo Bogotá. donde están los votos. Claro, realmente. donde hay muchos más Sí. votos. Es que mire, de los indecisos. Claro, sí. exactamente. Porque los otros son capturados. Claro, La sí, mayoría. pero yo tampoco... Con perdón de mis amigos costeños. Yo tampoco Sí, soy sí, tan sí. injusto Sí, con sí. los costeños. No, no. no, ellos tienen su gran dignidad. No, claro. Yo conozco mucho la manera como ellos votan, y realmente quienes están sometidos a los designios, o sea, ahí hay una tradición, y es que uno vende el voto y lo vende caro, ¿sí? Sí. Y no es una cosa así... Sin pensarla. Sin pensarla. Sí, eso es más complicado. Para las, Eso es mucho más para las complicado. presidenciales la Eso compra es de mucho votos más es menos... complicado. Para Sí. las presidenciales la Sí. compra de votos es menos grande que para las yo creo de que Congreso. han Sí, no, ellos caricaturizado son mucho la... mucho más políticamente mucho más complicados y mucho más, digamos, mucho más sofisticados. Muchísimo La manera más. como se vota en la costa hay que entenderla, ¿sí? Y Y no además hay a la- que, digamos, macartizarla porque se haga de una forma o de otra, pero ellos tienen su forma. Claro, ¿por qué la costa es importante en materia electoral? No porque tenga muchos votantes, la costa inclusive, dada su tamaño geográfico, Sí. es bastante despoblada. Tiene casi los mismos votantes de Bogotá. De Bogotá. O sea, Sí, tiene. históricamente la costa, Él la tenía esa Caribe colombiana, distribución acá. fue muy despoblada. Entonces sigue siendo desproporcionadamente despoblada frente a su tamaño. Es correcto. ¿Por qué es importante? Porque la gente vota mucho. Históricamente la gente ha votado Mire, mucho. toda la costa electoral tiene un peso más o menos del 21% ¿Qué tal? en la encuesta, y Bogotá 18%. Todo Bogotá. Sí, sí. por eso. Entonces todo Bogotá es casi la costa. Es casi la costa. Pero la gente en la costa vota mucho. Y vota mucho porque a la gente le gusta votar. No, eso Le es gusta una votar. cultura... Y porque también... No, también. Pero Sí, también, ellos al pero al cada vez hacer más- eso... es cada más vez complicado. Pero al hacer eso, ellos ponen una pauta. Eso no es así que usted... No, eso es Eso más es- complicado de lo que uno piensa. O sea, eso no es como un voto comprado como comprar una, No. Para una gasolina en Congreso una es tienda. más que para las presidenciales. Sí, también. Las presidenciales, la compra de votos es muy pequeña. ¿no? Pero sí creo que va a haber un tema ahí interesante con un candidato costeño por primera vez. Eso va a ser un tema. Muy distinto a lo que era Reyes. Yo voy a decir algo acá Muy que... distinto a lo claro, exactamente. Yo voy a decir algo aunque, acá. Aunque Reyes ganó por el
el registro de Padilla. ¿Ustedes se cuentan la historia? No, ¿cómo es la Claro, historia? que le registro- pusieron un voto ahí más. El registro de Padilla es un cuento sí, genial. ya, Genial, pero lo vamos a contar cuando veamos el podcast de la guerra. Pero de mire, los mire, Días. hay una 2010. cosa que yo tal vez analicé aquí con María Jimena hace como un año, Sí. que yo le decía las condiciones que necesitaban para ser presidente, digamos, a nivel electoral. Y me voy a poner esta cosita aquí para que los que nos ven no la suman. Yo decía, se necesita un voto duro, Sí. se necesita un voto de opinión y se necesita una maquinaria. Ujú, Con 2 de las 3 no ganas. claro. Y hoy, ¿quién tiene las 3 cosas? Pues yo tengo que aceptar que nosotros tenemos la maquinaria porque somos el gobierno. Es correcto. Voto duro, muy duro, que es el de Petro, 40, 35, 50, El que haya, el que sea, muy sí. duro. Un voto de opinión, tal vez menos que el que tenga Abelardo, pero hay aquí una maquinaria. ¿Qué es la maquinaria? Pues bueno, alcaldes, concejales, gobernadores, personas que están en los institutos descentralizados. Bueno, es una cosa muy compleja, muy grande también, que no cuentan las encuestas. Pero muchas veces la gente llena de sorpresas. Dicen, pero ese tipo, ¿de dónde sacó todos los votos? Es que hay una cosa subterránea, como silenciosa, que va operando y se va moviendo de acuerdo a las conveniencias. Porque estos son, o sea, un conservador con Petro o un liberal Sí. con Abelardo. O sea, ya va a terminar Gaviria, el Partido Liberal del pueblo, el partido de las transformaciones sociales termina con Abelardo. Sí. Que ha dicho que viene a hacer una contrarreforma a las pensiones y etcétera. Entonces, la ideología aquí ya no existe, eso es paja. Aquí lo que existe es el billete y estas personas, lo que yo llamo maquinarias, se van moviendo de acuerdo a quién va a ganar. Incluso hay algunos que juegan a 2 bandas, ¿no? Hay unos que No, los dicen, char. yo estoy con usted, Los char. pero por debajo están con Paloma, o están con Paloma y por debajo están con nosotros, porque están mirando, poniendo 2 velas, porque necesitan dejar una encendida, porque cuando gane el gobierno, la política aquí vive del clientelismo, de la corrupción, de la burocracia, y eso es una cosa que no hemos podido cambiar, y las reformas políticas que hemos impulsado no han pasado en el Congreso. Y no han pasado porque no les interesa. Y entonces esa maquinaria, este pedacito, es la que va a determinar el triunfo del domingo. No me siento orgulloso de eso, no quisiera que fuera así. Porque pues, precisamente no soy candidato presidencial porque no comulgué con esto. Sí. Me dijeron, usted no sirve, usted no es capaz de hacer esto de acuerdo. pero Bueno, esto es grande. Yo, Esto es claro. grande, lo voy a decir. Vaya, pregunte en Cesar, Claro. Sí, a ver, esos grandes... los conservadores, ¿con quién están? Los Mire, conservadores. a mi análisis- Cologénico. Con Petro. ¿Con Petro? Claro, ¿Ah, sí? claro. Ah, ¿los conservadores están con Petro? Pues, bueno, sí, está Ape Cuello. está Pues, Ape Cuello. y en Ape otras Cuello. partes. Está Ape pero, Cuello, o sea, que eso- Pero María Jimena, digamos que yo Sí, estoy de está acuerdo Ape con... Cuello. entonces eso aquí no existe. con o sea, Gustavo. No, a ver, yo no creo que Y uno los pueda... Génico están con Abelardo. Yo no creo que uno pueda, digamos, categorizar las cosas diciendo que todo es maquinaria o que la maquinaria es absolutamente determinante en Es todo. una mano Eso todo, invisible y negra. eso tiene muchos factores y es ciertamente un factor importante. Sí. Porque si estos cálculos que hemos hecho no resultan el domingo, no resultarán por una variable muy importante. Y es por la mano, esa sí negra, del gobierno. Ujú. ¿Por qué la mano negra del gobierno? Porque el gobierno no puede participar en política. Y lo están haciendo. Y lo están haciendo inclusive abiertamente. El presidente está en campaña en la costa y no lo puede hacer. No lo puede hacer. Que no se puede tener eventos. Entonces citan a 5.000 personas y dicen que es un evento privado. Entonces eso es mentira. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno sí está moviendo la ficha duro a favor del candidato oficial. ¿Y cómo lo mueve? A través de la estructura del gobierno. Sí, a través como de lo los hizo subsidios. Uribe Pero con ¿quién Juan eso lo Manuel. haría Claro, cualquier a ver, gobierno? Pues obviamente. No, a pues ver, aquí obviamente. lo que pasa es que se han salido un poco de proporción. En Es todo distinto, eso, en dice todo usted. esto, pues yo creo que es muchísimo más abierto y muchísimo más masivo que lo que es usualmente. Entonces, si el señor Cepeda tiene un resultado diferente al que las encuestas están planteando, es porque la variable del gobierno fue más efectiva de lo que se esperaba. Sí. Entonces, creo que ahí sí hay un, O sea, interrogante. en 2010, Es decir, el gobierno Uribe movió su maquinaria para elegir a Santos. Eso, lo normal que hace en el mundo cualquier gobierno. El presidente Uribe no está haciendo Es más, campaña cuando- con Santos entonces en los, cuando- en los- en las- en los- Y en cuando los municipios ni en pero los es que no, departamentos. es que ¿no? usted no va a escuchar Eso la palabra eso- Cepeda en los discursos no, de Petro. ay, pero, a ver. pero está mostrando Decir- una obra de gobierno decir, que redunda. ¿Qué es en lo un que, buen qué es lo que resultado les para pasó? nosotros. Les pasó que estaban convencidos que iban a ganar. Ven las encuestas de hace
8 días, o sea, las del pasado domingo, son terribles para Cepeda. O sea, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría muestra una tendencia así, y si uno le extrapola un poquitico nomás, se da cuenta que es probable que Abelardo saque más votos que Cepeda. Yo no creo. No, yo no lo creo. Pero digamos que esa sería la conclusión. Entonces, se murieron de pánico y entonces mandaron al presidente a hacer campaña a la costa. Pero eso es solamente la punta del iceberg. Porque la parte de abajo del iceberg es toda la maquinaria completa del gobierno nacional gastando dinero como nunca se ha visto, con un déficit fiscal del 8%, en todos los aspectos. El presidente saliendo a decir, ¿sabe qué? Ya no hay concesiones viales, no vamos a aceptar una APP y vamos a bajar los peajes. Algo más descarado y populista que esto es vamos a decir varias cosas que Luis Guillermo ha dicho. Primero, un gobierno al que desde las 5 de la mañana 4 o 5 emisoras muy importantes de Colombia están boleándole día y noche de que es un mal gobierno, que no ha hecho nada, que es un país, tiene que salir a mostrar su obra de gobierno. De hecho, Petro, conociendo a Petro, el animal político que lleva adentro, si hoy no tuviéramos un candidato con posibilidades, estaría haciendo lo mismo. Eso hizo Uribe, que estaba... Lo hacen todo, pues cuál gobierno en sus últimos 3 meses no sale a hacer inauguraciones, a mostrar lo que ha hecho. Lo que pasa es que coincide con que tengamos un candidato fuerte. Podríamos no haberlo tenido. Y él estaría igual haciendo campaña en las calles mostrando su obra de gobierno, digamos. Eso es muy natural y lo hacen todos. No estoy diciendo si es bien o está mal. Regulaciones sobre eso no hay. Digamos, no está por fuera de la ley. No hay una regulación, podría haberla, me gustaría que la hubiera, que dijeran, el presidente de la República, llámese como se llame, del partido que sea, no puede salir en época de campaña o los últimos 15 días, el último mes. Eso no está escrito, no hay una ley alrededor. A hacer manifestaciones. Pero por ahora él está aprovechando que no existe, ¿cierto? Bueno, lo segundo, este es un gobierno que tiene que mostrar lo que ha hecho porque tiene un candidato. Nosotros, eso lo sabe todo el mundo. Y cuando existía la reelección, entonces, ¿cómo hacía el gobierno para reelegirse? Santos se reeligió, Uribe se reeligió, pues tenían que hacer campaña con su obra de gobierno, mostrando lo que han hecho, ¿cierto? Tocó, Luis Guillermo, un tema de las concesiones. Y ayer yo veía, porque es que el sesgo es terrible en las emisoras, decían, y entrevistaban, ¿usted qué opina de que Petro va a terminar anticipadamente las concesiones? No está terminando anticipadamente las concesiones, es que cumple 30 años. Y al cumplirse 30 años la concesión de la autopista del Café, pues el gobierno ha resuelto que baja los peajes porque ya revierte esa propiedad de la nación, que son de esas obras de las que habíamos hablado. Se financian con los peajes. Y entonces él dice, nosotros asumimos y creemos que con 700 pesos de las personas que viven en la zona y me imagino que un precio normal de los turistas y los que viajan por ahí, nosotros podemos mantener esta autopista sin necesidad de que la gente siga pagando altos peajes. Eso no, digamos, esto se va a hacer en 2027 porque es la fecha en que se cumplen 30 años. Ahí no está el presidente haciendo populismo ni cortando anticipadamente ninguna concesión. ¿Sí me entienden? Entonces, yo siento que en este momento que todo el mundo está crispado, pues porque no se sabe qué va a pasar el domingo, nosotros tenemos que poner el pueblo a tierra, sincerarnos, reconocer unas cosas del gobierno que nos toca reconocer a nosotros porque la prensa no nos las va a reconocer, pues la oposición menos, viven diciendo que este país está incendiado, pero sin embargo el señor de la Espriella construye un edificio de lujo y ya lo vendió en poquitos días, sí. ¿No? Iba en el aeropuerto que día y veo sí. un anuncio ahí en el diario La República de cómo el centro comercial de los Uribe ha tenido un crecimiento del no sé cuánto % y ha vendido 18,000. No recuerdo bien la cifra, no quiero exagerar esto. Entonces, todo el comercio boyante, todos los industriales bollantes vendiendo el éxito en sus máximos niveles en 10 años, los tiquetes aéreos en sus máximos niveles en 10 años, los hoteles en su mayor ocupación en los últimos tiempos. Y sin embargo, los candidatos dicen que este es un país que se está hundiendo, que hay que salvarlo, que urgente. Mentiras. Sí, entonces nosotros tenemos que salir a defender eso. Ahora, yo quería en los últimos minutos de que les agradezco, hay cerca de 1.500 personas conectadas hoy a estas horas, y yo les quería hablar sobre Abelardo de la Espriella, porque hablamos mucho de la candidatura de Iván Cepeda y de lo que significa y lo que es sus desafíos. Ahora, vamos a lo de Abelardo de la Espriella, que es una candidatura
que tiene mucha plata, evidentemente más plata que Paloma, más plata que incluso la candidatura oficialista, que está pues ayudada por el presidente, como lo hemos visto. Pero vamos a esa. ¿Qué significa y por qué ha sido tan eficaz? Porque es increíble, apela yo creo que a ese hombre de 45 años, mayor de 45 años, que es machista, que es patriarcal y que realmente no le importa nada o sea, no le importa que Abelardo ni sea machista, ni sea, digamos, misógino, ni haya estado trabajando con narcos en su oficina de abogados. No le importa nada. Pero no dicen eso las encuestas. Pero no le importa nada. Sí, no. Las Sí, encuestas. consiguió un teflón muy rápido. Sí, no le importa. digamos. No le importa que incluso haya tenido todo este problema con Alex Saab. Sí. A ver, No esto es muy les curioso. importa. Esto es muy curioso, pero usted Digo yo. claro, usted dice, bueno, el votante de la Espriella debe ser, y lo caracteriza. No, lo caracterizó en las encuestas, según el Centro Nacional de Consultoría. El Centro Nacional de Consultoría hizo esta claro, caracterización. claro. Mayores de 45, hombres, varones y de clase media y media Claro, alta. ¿usted recuerda el tema de mujeres? Eso es lo que está... En mujeres, Abelardo de la Espriella también tiene una mayoría, digamos, de apoyo. Eso es... Más que Iván Cepeda, que es, digamos, un tema. Eso es cierto, sí. Eso, Pero entonces, es que las mujeres también son patriarcales. Eso no significa claro, que las bueno, mujeres sean... lo que sea, O sea, pero- el hecho de que... Pero las eso ya está mujeres- medido, sí. el Sí, episodio sí. aquel donde él le decía a la chica, pero míreme el pene, mire cómo Yo lo tengo creo que grande. eso le dio Esa votos. vaina, sí. Entonces seguramente... decir, pero Porque eso- este país pero eso es habla mal- machista. eso habla mal Este machista de es las un país votantes de la patriarca. Espriella. Entonces Eso van a no- votar eso porque no es habla ni mal ni patriarcal bien de las grande. votantes. No, Eso- habla que eso- este país eso- es un país machista, patriarcal. Pero nosotros que no podemos que imponerle le importa nuestros un valores. Carajo eso. Es decir, aparte del Es problema... más, le da más votos. Parte del problema, y eso Petro fue en su momento inteligente, y también lo ha sido Abelardo, que ellos hablaban de los nadies, ahorita que hablan de los nuncas, es que nosotros extrapolamos nuestros valores sobre el resto de la población. Entonces, cuando ustedes están diciendo, no, es que las mujeres son patriarcales, ¿nos parece o les parece? No, hay mujeres patriarcales. Claro, pero son nuestros Hay valores mujeres que no son proyectados feministas. sobre el resto de las personas. Entonces, el resto de las personas tienen sus valores que se ven sí. representados en esos candidatos. A mí, pues, por supuesto que no me gusta el señor Gustavo Petro, me parece terrible en muchísimos aspectos, en casi todos, y tampoco me gusta Iván Cepeda. Pero hay gente que le gusta eso. Y que le gusta que el presidente salga y declare la guerra a muerte y todo ese tipo de cosas. Y hay gente que sale y le gusta lo que dice Abelardo de la Espriella. Entonces, no porque a mí no me guste ninguna de las dos, yo tengo que, digamos, No, pero demeritar la pero posición de la hablando gente. no estamos demeritando, estamos analizando por qué la gente le gusta a Abelardo. Porque, Yo la, creo porque que- la gente es así. No, pero yo En tengo buena otra medida, teoría. Yo pues tengo claro. otra teoría. No, la gente- Yo tengo Pues otra es que sea teoría así, porque... la gente No, comparte sus por valores. miedo. No, porque a eso la es insultar a la izquierda, gente, sí. insultar la No, es inteligencia. sí. Yo tengo otra teoría, y es que el petrismo es tan fuerte como el antipetrismo. Y si en vez de Abelardo estuviera este teléfono, este pocillo, haciendo antipetrismo, tendría un Pues, gran porcentaje de Rodolfo ese Hernández, 30% que tiene Abelardo, podría ser 25 antipetrismo, ¿cierto? Que se va a ver cuando Paloma por el pierda, que petrismo. se va a venir para donde Abelardo una gran parte, otra parte se va a quedar en blanco, porque hay amigos míos de derecha que han dicho, hermano, yo por una persona tan indecente, tan oscura, jamás votaría. Le quiero anunciar, para que le diga a su candidato, que yo voy a votar en blanco. Eso me lo han dicho Sí, varios sí, ya, sí. y gente importante. Entonces, este sí es un personaje muy oscuro. A mí, por ejemplo, y eso sí ya me toca a mí, hace poco el Beto Coral denunció que Abelardo, para quitarle una querella que tenían en Miami contra él, le había exigido que él tenía que decir que yo lo había inducido y le había pagado para que hiciera esas cosas. Y lo dijo públicamente y él no salió a responder. De hecho, estamos mirando a ver qué acciones tomamos en la Florida. Ese ha sido el accionar de él en lo jurídico, porque como usted lo dijo, él dice que la ética no tiene nada que ver con el derecho, y ese no puede ser un presidente que elija este país. Yo no soy de derecha, pero entre Abelardo y Paloma, con la que uno pelea todos los días, hay una distancia abismal en lo ético y en lo moral. Y entonces este personaje
abarca primero porque dice, voy a destripar a la izquierda. Y obviamente en un país polarizado, pues a pesar de que la frase es muy peligrosa, y ya de esto lo que hizo fue exacerbar a todo el campesinado y ponerlo en alerta, y van a salir a votar muy asustados porque el señor llega a destriparlos. Entonces, en un país tan polarizado como esto, los de derecha gozan con esas frases. Voy a destriparlos, voy a acabarlos. Y entonces él adopta unas posiciones copiadas de Bukele y otras de Milei, y incluso el mismo logotipo, el tigre, etcétera. Y eso le gusta a una franja de colombianos. Eso es. Pero básicamente el grueso de lo que sigue Abelardo es el antipetrismo, porque hay un odio a Petro grande, como hay un odio a Uribe. Y entonces yo creo que hay un antipetrismo. Lo que pasa es que infortunadamente para la izquierda no son la mayoría. Es decir, es 40-60. Está medido en las encuestas. Es más, está medido. Está medido. Mire, mira, aquí. Yo creo que eso no, son 50 y 50. No, mire. Aquí ¿Dónde está el 60? La última encuesta del DANE. Bueno, mire, la encuesta de hogares del DANE, que la hacen todos los años, es una encuesta de 64,000. Es casi un censo. Sí. Es casi un censo. No. Y es publicada por el gobierno. La encuesta de hogares del gobierno, en la encuesta de hogares preguntan, ¿usted se identifica con la izquierda, con el centro, con la derecha? Y sistemáticamente aparece la derecha más. No, pero eso es una realidad, es una realidad estadística. Es 40 a la derecha, 45 a la derecha, el claro, centro, pero mire, 30. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Si me permiten, yo les digo aquí algo. Primero, no hay 60%, porque si uno suma los 31 de Abelardo y los 15 de Paloma, eso no pasa nunca de 45, 40. Y nosotros tampoco. No, pero nosotros tenemos el 40 y pico más el poquito de Caicedo y el otro puntico del otro. El otro, eso ninguno de los dos ha llegado a 50 en ninguna encuesta. No, claro, pero yo creo que lo que estamos viendo ahora es que el movimiento, perdón, y segundo, pues vayámonos a los hechos. Si la derecha fuera tan grande, ¿por qué el pacto histórico, que es pura izquierda, sacó 25 curules en la elección? Es una cuarta parte. 25%. No, sí, pero ¿cuánto sacó el Centro Democrático? ¿Cuánto sacó el Centro Democrático? Ahí está. Si usted suma el Centro Democrático con Salvación Nacional, tiene igual no, de personas. Pero mire, nunca. Pero además, 60 no tiene ninguno acá. No. Si tuvieran 60 ya habría presidentes. Lo que pasa es que la coalición de derecha, la derecha puede armar más coalición. O sea, es mucho más flexible en este momento la derecha para armar coaliciones que la izquierda petrista. Toda la vida. Es claro. Porque nunca había habido un gobierno de izquierda. Entonces, obviamente... No, pero 60 nunca tenía, salvo las épocas de Uribe, jamás... Pero ninguno de los dos tiene 60. Pero es que las épocas de Uribe fueron prácticamente 20 años. No, ninguno. O sea, si la derecha tuviera 60, los últimos 20 años. O sea, no estamos hablando de hace 100 años. Pero hay un fenómeno que ayer Petro... pues para nosotros es malo, es bueno para Colombia, me alegro mucho. Dice, informo a todo el país que por primera vez en la historia de Colombia, desde el año 2024, la mayor parte de la población de Colombia, al sacar millones de personas de la pobreza y la vulnerabilidad, pertenece a la clase media. Entonces da esta estadística con también del DANE, un cuadrito donde dice, ahora la clase media es el 34%, la clase baja, vulnerable sí baja, 31 y 30, o sea... Baja la vulnerable. Sí. Pero esto es un dato muy importante que favorece a la derecha, porque ¿qué dice la constante? Y pasó en Bogotá. Que la gente baja cuando pasa a clase media se derechiza. Es un fenómeno que no hemos sabido entender. Pero es lógico. Eso es así. Porque sienten que ya tienen una casita, un carro que lo van a quitar. Entonces... Eso, pero siempre nos pasó en Bogotá y le pasó a Petro en Bogotá. Petro sacó 500,000 personas de la pobreza y se volvieron de Peñalosa, se volvieron de centro derecha. No, yo creo que no lo puedo decir así. Además, mire, esa estadística es muy buena. Sí, es buena. Y está bien que el presidente celebre eso. O sea, a mí me parece bien. Porque cuando usted mira esa estadística bien, usted lo que se acaba de dar cuenta es que eso viene ocurriendo desde hace 25 años. Mira, aquí viene la... No, claro. Pero sí, mira, hay una subida. Pero hay una media, mire, 27. No, esa estadística yo la conozco bien. Hay una subida muy importante en la época del COVID. Ese es lo que pasa. ¿No, una bajada en la época del COVID? No. 2020, 2021. Es la línea azul. No, la verde es la clase media. La verde es la clase media. La clase media es la verde. Sí. Bueno, no estoy mostrando el... Entonces, bajan el COVID, obviamente, no vamos a culpar al gobierno porque el COVID es el COVID. Sube mucho la pobreza en el COVID. En el COVID. No es culpa de Duque, es como decir ahorita que... No, es que eso pasa en todo el mundo. Exacto. Pero ha subido
precisamente porque han bajado los vulnerables, que son los azules, Claro. y los pobres. Pero le digo, la curva que tiene que mirar usted es la azul. Mándeme esa. Es la azul porque la curva azul es la que está Mándeme mostrando eso. la gente que está saliendo de la pobreza. Mándeme eso ya. Y esa salida de la pobreza es constante desde hace por lo menos 20 y pico de años, desde mediados de los 2000, principios de los 2000. Y esa curva se interrumpe en el COVID y continúa con Gustavo Petro, más o menos cuando usted hace el análisis estadístico, más o menos de la misma manera. Eso es muy positivo para el país, eso es muy bueno. Y eso es básicamente una Y para los confirmación. empresarios, para los Eso es industriales, una porque hay gente que confirmación de puede que, comprar pero más. mire, es una confirmación de que el modelo de economía de mercado integrado ha funcionado para los pobres, porque eso no es una cosa Y de yo le 4 años. pregunto, ¿ha habido algún sobresalto, digamos, en la forma de ver la economía en este gobierno? Yo creo que esto ha sido un gobierno casi que ha marcado la misma pauta neoliberal de los anteriores. Sí, yo Aquí no ha habido un estatismo Lo que pasa es que exagerado. hay, lo que pasa es que no ha podido. trinos. No, No, pero, sí, pero por eso. Pero No, entonces, no ha pues, podido. si cuando tú dices no, ha podido, me dan la razón de que no es un tipo No, autoritario. porque un tipo autoritario han dice, podido "Se hace porque este no los han punto". Pero es que lo que pasa es que no han podido porque las instituciones no los han dejado. Y cuando las instituciones no los dejan, ¿con qué salen? Importante lo Con que guerra a muerte, con momento constituyente, con emergencias pero todo económicas y constitucional, sociales. pero voy a decir una Todas cosa. inconstitucionales. No, les han todo tumbado. constitucional. Pero no ha cerrado ninguna corte, no ha cerrado el Congreso. Es decir, ha Ha sacado 3 acatado las emergencias y las medidas. han tumbado todas para poder Pero ha gobernar por acatado las decreto. medidas. Porque le toca, porque si no lo Por tumba. eso, pero si pero fuera esa un es la Es que le autócrata. toca. No, es que si Pues, fuera un autócrata, es decir. Pero ¿qué es lo que decir, vendieron? No. Que Petro venía a destruir, que No, destruyó la institución. no, es Ahí que están no pudo. funcionando todas. Pero es que lo que incólumes. porque no Congreso, pudo, Gustavo, Cortes, no Banco porque de la no- República, no porque no hubiera intentado. Registraduría, ahí tuvieron los recursos para hacer las elecciones. ¿Sabes Es cuántos que ni más faltaba. discursos O sea, usted me está encontré diciendo que para pa- hacer un video? ¿Usted me está de diciendo los que pasó de por los- la cabeza de alguien no hacer las elecciones? No. De toda la Ustedes- derecha. De toda la Tengo derecha. No, ¿en el 25 gobierno? videos. ¿En el gobierno? No. Ah, Tengo bueno, 25 porque es que videos eso es lo de la preocupante. derecha. Luis de Guillermo, No, porque es que la derecha no hace las elecciones. acuérdese las hace el No, gobierno. pero tengo 25 videos de personas de la derecha diciendo que Petro se iba a quedar en el poder. Sí. Usted dijo No, porque acá. intentaron. No, pero ¿Cuándo? sí, usted dijo De acá, todas ¿se maneras. acuerda? Sí. Usted dijo acá que Sí. Petro se iba a quedar en el poder. Y que Todo, por eso no le gustaba 25 Petro. personas de la derecha han dicho, y No, los tengo es en que- video, y no que se se van a quedó. quedar Lo en que- el poder. No, a ver, un Pero momento. ¿por Es que qué no se ha no, podido por qué quedar no en el poder. hacemos? No, pero digamos, ese yo creo que es una discusión para después, porque ya se nos está acabando. Pero hay el que tiempo. hacer otro después de la De- primera de- vuelta. los invito más bien. Pero toca el lunes. El lunes, ¿qué tal? Hagámoslo ¿A el las lunes. 8:30? No, pero, Muy bien. pero un poquito más tarde, que yo voy para RCN por la mañana. Entonces, ¿a qué horas? A las lo 11, hacemos? 12, no sé, medio A día. las 11. Hagámosle a las ¿Sí? 11. Ujú. Hacemos Perfecto. el Hacemos un análisis. revisión, el análisis. El Pero post. hagamos un apoyo Pero- aquí, hermano, para al menos tener algo para discutir. Bueno, a ver, un apoyo. A ver, Guillermo. yo creo que van a estar muy, muy pegados Iván Cepeda con Abelardo. Pero una Me polla. sorprendería. Para que a la ver, anotes, ahí la miramos el Ah, lunes. Es que esa es, bueno, A listo, ver, me voy a Sí, échese. aventurar. Sí. A ver, yo creo que Cepeda puede estar en 38%, que no es malo del todo, pero no es, o sea, le queda 12 Sí. puntos para acabar. ganar. Sí. Yo creo que Abelardo puede estar en este momento en 34%, Ujú. y Paloma Valencia está arriba de 20%. Bueno, no, esa lo tenemos. O sea, 38, 37, 38, 38, 34 y y 20. 20. Ok. Yo diría 45, entre 45 y 50, Iván. Iván. Abelardo también coincido que va a estar cerca entre el 30 y el 35, y Paloma entre el 15 y el 20. Esa es mi apuesta. Bueno, está muy, digamos, parecidas menos su candidato. Sí. Iván. No, porque pues, la meta es ganar primero. No, y si los otros dos combinados le sacan más de 10, o sea, 10% son 2 millones de votos, le queda muy difícil a Cepeda ganar las elecciones. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esa suma va a ser interesante, ¿no? Es que ahí Lo está, saque esa es la Paloma. variable. Y la que suma y que, Dos eso millones de de verdad votos. se meta con, digamos, unidos, se vayan unidos. ¿no? Ahora, ojo Esa que es el la- voto útil, que es el palomismo, diciendo, venga, si votamos por Paloma que va a perder este tipo... Pero hay una pues, base importante. se puede para ir Paloma. estos días se pueden ir hacia Abelardo. El voto útil se Sí. puede ir hacia Abelardo. Creo. Ya veremos a ver qué va a pasar. La CIBA tiene un análisis interesantísimo sobre
los votantes de Paloma Valencia, Sí, que que el 75% se van con Abelardo. O sea, la merma es del 25%, es una cuarta parte. Ok. Entonces, pues no está poquito, pero de todo modo lo que queda es Debería haber bastante. sido Pero, 100. pues sí, Porque claro, ambos pero son, por sí. eso estoy diciendo que hay una división. Esa ¿Y es eso, una eso parte tiene se que va ver a algo con Oviedo? Ya, déjame, Sí, esa última. seguramente. ¿Perjudicó o favoreció la llegada de Oviedo a esa campaña? No, yo creo que favoreció muchísimo. Claro que cogió la gente. Claro, claro. pensando. Es decir, es que si no hubiera llegado Oviedo, es probable que Cepeda estuviera mucho más alto. O sea, Claro, yo- es que los que cogió, Quiere decir que ese 25% que no va a ir a Abelardo puede ser una parte de Oviedo que venga. Sí, claro. Es Por eso, correcto. pero La es que, campaña de Cepeda. es decir, de 4 votantes por Paloma, 3 se van a ir con Abelardo. Sí, entonces, seguro. entonces, por lo tanto, si estamos hablando de que es 20% de lo que tiene Paloma, 15% de ese 20% se va a ir Y ahí con completa el Abelardo. 50. Y ahí completa el 50. Exactamente. bueno, en todo caso ya quedamos para el lunes a las 11. El lunes después de las elecciones para hacer el análisis postelectoral y el tema de los pesos y contrapesos, que yo creo que es muy interesante, ha sido un gran debate. Y dejo con esto pues una reflexión. Yo sí creo que esta democracia ha demostrado que tiene un sistema de pesos y contrapesos, funcionó y está funcionando con el gobierno de Gustavo Petro, mejor de lo que funcionó en otros gobiernos como el de Duque, por ejemplo. Y yo creo que esa es una buena noticia. Y por el otro lado, yo creo también que supuesto temor de que todo termine en una nueva ola de violencia como pasó Sí, eso sí es un temor. en la época, que es un tema que no nos tocamos, que lo dejé ahí, pero no pude preguntarlo, pues queda sobre la mesa. Yo confío en que también esta democracia ha ido madurando. Esto ha resistido todo, este país ha resistido. Y ¿Sabe que qué vamos lleva? a lograr salir adelante y no vamos a devolvernos a la guerra de los 1000 días. ¿Sabe qué lleva la guerra? A la guerra ¿sabe qué ha llevado la guerra siempre en Colombia? ¿Qué? Las constituciones. Cuando la constitución es una constitución de parte, en ese momento se crean las condiciones para una confrontación. ¿Puedo decir Pero por- mire, por esta, qué? esta del 91 es de tres partes. Exactamente. Y seguimos en guerra. ese es el punto. Ese es el punto. Ahí están los La conservadores. del 91 Sí. fue una constitución de Conjunta, consenso. sí. De consenso. Es, Y nos llevó a la peor década Sí. Pero de se- violencia. pero se resolvió. No se Sí, resolvió. no, Se pero sí, resolvió no. en el 2016. Claro, pero- O sea, pero perdón. Y vuelve fue- y nace, vuelve y fue- retoña. No, Vuelve y a ver, retoña pero, porque a el ver, problema si es el una narcotráfico. constitución de consenso, que creo yo Es que que daba no las es el condiciones problema. para poder combatir unos factores de violencia, con el Estado de Derecho, y eso fue exitoso. Tenemos que hablar Sí, de eso. pero- un día hablamos de eso más detenidamente, pero si quieren imponer una constitución de parte, eso sí No, es una claro. receta completa No, pues, para la la violencia. Constitución del 86. Eso es de- no, no, pero, y las demás. y las demás. Pero menos la Constitución del 91, que además fue la que después de eso vino la peor década de violencia en Colombia. Pero No. a lo que voy, sí, fue la peor. No. Fue la peor. Seguro que Fueron no. Sí, las esa masacres. década de la Fue la masacre. peor. No, Fue los no. 90. Fueron terribles, pero no fue la peor. La peor. Estadísticamente Es hablando, no. La peor, la de las masacres, la del No. la avance paramilitar, narcoparamilitar. Por lo menos en Esa fue la víctimas. peor, en víctimas. De eso se trata Bueno, pues toda es la, que la la, más la de 500.000 recuperación. muertes Sí, no. violentas Pero después vamos, de la Constitución del pero 91. vamos a un tema mucho más complicado y es si esta sociedad democrática, entre comillas o no entre comillas, a través de este proceso que viene forjando, sí, ¿verdad?, está construyendo una democracia mucho más madura, porque todos los vaticinios que hizo la derecha, que Gustavo Petro se iba a quedar en el poder, pues no se produjeron. Aquí estamos haciendo una transición. No se han Gane producido quien- todavía. No, yo no creo que se hubieran producido porque... No, porque no pudieron. No, pero tampoco lo pudo Uribe. Y Uribe fue el que más lo hizo, porque sí, le torció el pescuezo a la Constitución, por lo que usted dice, Luis Guillermo, porque el sistema está mucho más metido o tiene una especie de sintonía con la derecha, porque son los que más han gobernado. Ahí es donde menos funciona el sistema de pesos y contrapesos. Ahora funcionó, y en buena
A mí me En parece buena hora. en buena hora. Me parece que ahí estamos ajustados. Y este país, yo creo Sin que embargo, se está siguen- volviendo más oiga, normal. Sin embargo, a pesar de que Petro entregó el poder en el término constitucional, a pesar de que se enfrentó porque tiene derecho, pero respetó todos los fallos de las cortes, vuelven con el tema del castrochavismo y que Cepeda eso sí, viene ya a no. acabar con el país y las instituciones. Oiga, todavía no creen. No, es que no creemos. Por eso, pero Cuando nos digan que no va a haber constituyente, ahí puede que empecemos a creer. Pero mientras eso esté en la mesa, como está, no vamos a Pero creer. ¿por qué le tienen No creo. miedo a la gente? Si hay constituyente... Por lo que pasó en ¿por qué le Venezuela, tienen miedo? precisamente. No, pero si la gente es la que Entonces, sale a pedirla. No. Hay unos No, una términos de ley, constituyente- 5 millones Pero es de que una firmas, constituyente ¿no? corporativista Pero- no es de la gente. pero ahí está el contrapeso, que es el Congreso. El Congreso es el que Congreso tiene no que puede- decidir. El Congreso no puede cambiar el proyecto de ley que ustedes presentaron, Gustavo. No, pero yo Ese estoy es el diciendo problema. yo estoy el diciendo, problema, hay un no Congreso- intenten glosar lo que Usted es dice un que son problema. el 60%. Hay un Congreso que puede oponerse a esa constituyente, pero Sí. digo, hay unos mecanismos en la Constitución pero y se ¿por qué están no usando. presentan un Yo- proyecto? ¿Por qué no dicen? ¿Por Ahora, qué no sí estoy dicen- de por qué acuerdo no que el dicen, candidato hagamos salga una- esta semana y ¿por qué no- deje por qué no- clara la por qué no- posición? ¿Por qué no dicen, hagamos una En ese constituyente y que se elija por parte del pueblo colombiano? Así Y es no que es así. No, porque No, la no, cargaron, no. el 30% los van a designar el gobierno Sí, directamente. Ojo con eso. queda- Eso es mentira lo que Mire, están diciendo. una constituyente el 30%. tiene que hacerse como la del 91, donde vienen unas No, elecciones. ese no es el proyecto No, constituyente entonces no, que su partido y su presidente y su gobierno está impulsando en este momento. No lo es, porque está radicado, está ahí Pero el es que proyecto están de ley. recogiendo las firmas. Para el proyecto de ley, Por eso. para un proyecto de ley específico. Por eso. O sea, eso Y no es tiene que- que llegar al Congreso. Pero Entonces, ese el proyecto Congreso es es la corpora- representación Gustavo, de ese la proyecto es ciudadanía. un proyecto corporativista como se lo estoy describiendo. Es que no me lo inventé. Está ahí. Es el que presentó el gobierno. Ojo. No, yo lo sé. yo Ojo, lo eso conozco. no, por eso, si Yo lo creo que conoce, eso- y no estoy si diciendo- lo conoce, yo entonces creo sabrá que no es eso hay que una elección revisarlo, abierta. sí. Yo creo que eso Ya. hay que, ese es un punto de discusión que ojalá Eso nos- hay que que darle nos una discusión a eso. nos aclare muy bien porque el candidato Iván Cepeda cuál es su posición frente a ese tema, que yo creo que sí es una digamos, una opacidad que todavía existe en esa decisión, en esa campaña. Pero les agradezco cerca de por lo menos... ¿qué les voy a decir? Creo que 1.600, 1.700 Qué bueno. simultáneos. A todos un saludo. Una convocatoria muy buena y muy amplia. Muchísimas gracias y los vemos. Nosotros El vamos a lunes. hacer de 6 a 8 el día de las elecciones. En conjunto con la revista Cambio vamos a hacer una transmisión. Gustavo no va a estar porque va a estar Vamos a precisamente... estar celebrando el triunfo de Cepeda. Luis Guillermo sí nos va a acompañar también Jorge Sí, Rojas. me dijo Jorge que yo... Y también nos va a acompañar Pablo Lemoine, que es el director del Centro Nacional de Consultoría, y también va a estar con nosotros el director de la revista Cambio, Federico Gómez, y la columnista y ex miembro de la Comisión de la Verdad, Marta Ruiz. Excelente. O Muy sea, bien. con ellos vamos a hacer esta transmisión de 6 a 8. Nos vemos el domingo y el lunes con esta parejita. Muy Muchas bien, gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.